El segmento de SUVs chino es uno de los más nutridos del mercado como tal, y a ver, no es pura casualidad dado que es el que más vende en Chile vehículos de pasajeros. Muchos SUV chinos usan la misma receta, pero este Jetour X70 tiene algo que lo hace destacar. Una de ellas es su longitud de casi 4,8 metros de largo. Con esa longitud nos entrega una tercera fila de asientos, que si bien no es la más espaciosa ni la más cómoda, hay que poner en contexto que este SUV tiene un precio de partida de 12.490.000 pesos. Ahí nace la pregunta, ¿en qué tuvo que economizar la marca para poder lograr este producto que a lo menos en el papel suena bastante interesante? Eso es lo que vamos a averiguar hoy en esta reseña, así que ponte cómodo porque hay bastantes cosas que contar. Partamos por las dimensiones, 4,74 metros de largo, 1,90 de ancho y 1,72 de alto. En cuanto al maletero, con las dos filas traseras desplegadas tenemos apenas 89 litros, bastante justo. Plegando la tercera fila subimos cerca de los 1000 litros y con ambas filas traseras abatidas llegamos a los 1680 litros, que es donde este auto realmente sorprende. El estanque de combustible es de 57 litros. Bajo el capó hay una única mecánica disponible, un motor de 1.5 litros turbo de 145 caballos de fuerza y 210 Nm de torque, que se puede combinar con una caja manual de 6 velocidades o una automática de doble embrague también de 6 velocidades. Tracción delantera únicamente, suspensión independiente en ambos ejes y freno de disco en las 4 ruedas. En cuanto al consumo, la versión automática homologa 8,8 km por litro en ciudad, mientras que el manual llega a 10,5 km por litro mismo entorno. En carretera ambas alcanzan hasta 15,7 km por litro. En cuanto a versiones, solo existen dos. La versión manual incluye 6 bolsas de aire, sistema de aviso de cambio de carril, monitoreo de presión de neumático, freno de mano electrónico con auto hold, techo panorámico con apertura, cámara de 360 grados con sensores traseros, espejos abatibles eléctricamente, limpia parabrisas y luces principales con accionamiento automático, asientos en ecocuero, cuadro de instrumento digital de 12,3 pulgadas e infoentretenimiento de 10,25 pulgadas, Smart Key para acceso y encendido, salida de aire para los ocupantes traseros. La versión automática además suma lo siguiente: luces principales LED, sensores de estacionamiento delantero, portón trasero eléctrico, espejos retrovisores calefactados, audio se amplía de 6 a 8 parlantes, modos de manejo, cargador inalámbrico, asiento del conductor con ajuste eléctrico. En cuanto a precios, la versión manual se ubica en 12.490.000 pesos y la automática llega hasta los 13.990.000 pesos. Ambos precios son con los bonos aplicados. Bueno, comenzando con detalles del exterior, en cuanto a diseño, bueno, si bien es algo subjetivo, a mí en lo personal no me gusta tanto, me parece mucho más atractivo el Dashing, que es un producto que en cuanto a tamaño se ubica en un escalón por debajo, pero en cuanto a precio sí está un escalón por arriba y también en equipamiento. Tendremos en esta versión, que es la automática, que es la tope de línea, iluminación 100% LED, las diurnas que se dividen en dos, esta y esta de acá abajo, que cuando prenden las luces principales, estas se apagan, algo curioso, no sé por qué no dejarla siempre prendida porque le da como un toque estético un poco más elegante. Bueno, una parrilla un poco tradicional, nada atrevido. La luz intermitente, como puedes ver, también es 100% LED, así que tendremos un conjunto de luces 100% LED como tal. Adelante, si bien tenemos sensores, solo son dos, uno por cada lado, algo curioso. Bueno, tendremos un perfil de llanta que, si bien para mí no es el más idóneo, porque es de 45, la medida es 255/45 aro 20. Tiene, eso sí, un grosor bastante sorprendente para el precio, lo cual le da mayor estabilidad a altas velocidades. Lo que sí, como te digo, no me gusta tanto el perfil. Bueno, tendremos un contorno que rodea toda la carrocería, también unos pliegues en la zona de abajo que le dan actitud bastante interesante, especialmente por el precio. El cerrado de las puertas se siente de muy buena calidad. Y bueno, un detalle, con la llave podemos aperturar las ventanas, que es algo bueno que hacen muchos autos, pero me gusta el detalle que si cierro, se cierran todas las ventanas de un solo toque. Eso es un detalle que en verdad aprecio mucho de los autos. El cerrado de la puerta atrás también se siente bastante sólida,
aunque no tan buena como la de adelante, y los materiales se sienten bastante rígidos. Habla bien de recibir portazos, es eficiente. La parte de atrás, si bien no es lo más agraciado, no creo que se ve tampoco tan mal. Lo que sí hay que considerar que esto es muy alto, entonces te quita visión en todo lo que es esta parte, pero para eso tienes la cámara que está en la zona de abajo para apoyarte. Y bueno, otra cosa que hay que criticar son estas salidas de escapes que son falsas, dado que la real se oculta por debajo. 2 falsas salidas de escape por cada lado. Un pequeño alerón en la zona de arriba y el portón, que en esta versión es automático. No es lo más rápido en apertura. Bueno, este es el maletero con la tercera fila plegada, que fácilmente se pliega con estas winchas, y esta sería la configuración. Este es el pedazo de maletero que te queda si tienes la tercera fila, casi nulo, y como puedes ver, bueno, no tendremos rueda de repuesto dado que se oculta por debajo de lo que es el parachoque trasero. Hay que considerar, bueno, que no tienes casi maletero si tienes la tercera fila plegada. Un detalle que me gusta, y bueno, lo vamos a ver cuando veamos la segunda fila, son estos detalles para sostener los cinturones. Lo tienes tanto para esta fila como para la segunda, que está oculto por allí, que ya vamos a ver. Tendremos una toma B12, se agradece, una iluminación de tipo halógena, es la única dentro del auto con esta tecnología, y bueno, mencionar que tendremos una tercera ventana en la zona de atrás, tanto para dar iluminación a esta fila como tal, también como para mitigar lo que es el punto ciego del conductor. Tendremos estos lugares como para poner objetos a los ocupantes de esta fila, que ya vamos a ver cómo se entra a esta fila cuando veamos esa parte del auto. Hay que mencionar que este auto abre y cierra por presencia. Falta que te acerques si él va a aperturar o que te aleje para que él cierre el auto como tal. Un detalle que también me gusta mucho. A ver, en cuanto al interior, hay que mencionar primero que la calidad es bastante excelente, especialmente por el precio que pide la marca de este producto. Tendremos acolchado en lo que es las partes superiores de todos los materiales, incluso las puertas traseras, que ya vamos a ver, y el volante también tiene estos micro perforados en la parte de los laterales, que se siente de muy buena calidad. Es achatado en la parte de abajo, como puedes ver, y tiene un muy buen tacto en verdad cuando lo agarras. Las puertas, bueno, como te menciono, acolchado en la parte de arriba. Acá tendremos como estas inserciones deben ser semicuero, al igual que los asientos, y hasta la agarradera se siente de muy buena calidad. Tendremos el control de los elevalunas en él. Por acá tendremos algunos controles como para apagar el ajuste de la altura de las luces, el plegado de los retrovisores, es decir, plegarlos o desplegarlos, y prender los sensores de estacionamiento que se pueden ver desde el cuadro de instrumento. Aquí, bueno, como te menciono, aquí también podremos hacer el ajuste de los retrovisores. Bueno, hay que mencionar que abajo de la puerta tendremos un pequeño lugar como para guardar objetos y botella no muy alta porque toparía con acá. Bueno, el volante no tendremos lo que son paddle shift. Lo que sí tendremos por su lado izquierdo es el ajuste de las luces, ya sea para ponerlas en automático o prender el neblinero, y obviamente las intermitentes. Por este lado tendremos todo lo que es el ajuste de los limpiaparabrisas, tanto delanteros como traseros, incluso echar agua de los zapitos. En cuanto a ajustes del volante, bueno, aquí tendremos para lo que es parte multimedia, subir y bajar volumen. Esto es un botón que se puede personalizar para solo 2 funciones. Creo que ahorita la tengo para poner la cámara de 360 grados, que es lo más práctico. Por este lado, bueno, tendremos para ver el menú del cuadro de instrumento y para ir indagando en él. Esto es para el control crucero, que no es adaptativo, es control crucero normal. El cuadro de instrumento es un poco limitado, solo puedes ver la siguiente información, que sería monitorear la presión de los neumáticos con su temperatura en tiempo real, por decirlo así, el consumo promedio de combustible, el consumo de combustible al instante, la velocidad promedio, tiempo de conducción y volver. Es lo único que puedes ver en este cuadro de instrumento, y la configuración también es un poco limitada, más allá de, bueno, personalizar en temas que simplemente cambian el color, no tiene ninguna personalización más allá que eso. Podemos cambiar el idioma, consultar fallas del auto. Esto es para activar una alerta de velocidad, alerta del conductor, que en este caso serían avisos como de fatiga, que lo tengo desactivado. Aquí recomendación de mantención preventiva, esto es como mantenimiento de carril, pero no lo he logrado hacer funcionar. He intentado salir a propósito, sin poner luz de cruz, a ver si se activa, pero no te avisa de ningún sentido. No sé si tendrá otra forma de activarlo, pero no lo he logrado hacer funcionar. Bueno, ajuste del volumen. Puede ser volúmenes de los sensores de estacionamiento o de cualquier aviso que te puede dar este auto, ya sea si no te pones el cinturón. Tendremos el ajuste del brillo, que está al máximo, ajuste del reloj, eliminación de información y restablece configuraciones de fábrica. Como te digo, es un poco limitado. Bueno, por este lado te muestra el odómetro y también los modos de manejo, que
Cuando voy cambiando los modos de manejo, bueno, te muestra ahí al lado izquierdo, modo Eco, modo Sport. Bueno, por acá tendremos indicadores como combustible, temperatura del auto y por acá el cuenta revoluciones que te lo indica tanto en este indicador al lado izquierdo, tanto como en números. En el centro tendremos las marchas que tengamos posicionadas. Bueno, en cuanto al cuadro de infoentretenimiento es bastante simple. Esta es como la pantalla principal donde te muestra la radio, si tuviese conectado un USB. Y aquí lo que es el auto como tal, bueno, ahí tengo conectado el Apple CarPlay para que veas cómo se funciona, que va relativamente fluido, tiene algo de latencia, pero no es nada grave, relativamente va bien. Lo que sí mencionar que el audio, pese a ser esta la versión automática, que se supone que tiene un poco más de altavoces, no se nota un audio de calidad, pero bueno, tampoco podemos pedir mucho por el precio, ya ofrece mucho por lo que te entrega. Y a ver, ¿qué más podemos seguir? Que estos serían como el centro de aplicaciones, esto es centro multimedia que te permite ver ya sea los medios locales, dispositivo USB, el Bluetooth en este caso te va a llevar al Android Auto o Apple CarPlay. Acá tendremos, bueno, para entrar a Apple CarPlay o Android Auto, aquí para ver lo que es llamada por voz, que también te va a llevar para Apple CarPlay. Ajustes del sistema, que son más sonido, pantalla general, que idioma, sistema y no mucho más. Manual de usuario, estas son para ver la cámara de 360 grados, que puedes verla en 2D o en 3D. Si bien ahí se ve bien, cuando estás conduciendo los ángulos no son muy intuitivos, pero para estacionar sí está práctica porque te permite ver el lineado, especialmente si vas acercándote a la parte delantera o trasera, el auto va cambiando los ángulos y eso está bastante bien. Ahora, la calidad de la cámara no es lo mejor y hay que tenerlo en consideración. Te permite ver el ángulo de adelante o el de atrás. Como puedes ver, la calidad es muy pésima. Tiene diferentes configuramientos para activarla o no, es decir, si yo giro el volante o pongo las intermitentes, se activa la cámara de 360 grados. No es la mejor, pero se agradece por lo menos tenerla. Aquí en ajuste del vehículo es muy limitado, solo tendremos para el ajuste de la dureza de la dirección entre Comfort y Deportivo. Tendremos el ajuste de la iluminación, que si te reciba con la luz prendida 30 segundos, 60 segundos desactivados. Los intermitentes Comfort, es decir, cuando yo doy un pequeño toque, ahí está colocado en 3 y se desactiva automáticamente. Como puedes ver, ahí me activo la cámara, pero lo puedo poner que sean 5 o 7 veces. Eso está bastante bien. La señal de parada de emergencia no logro entender qué es. Hay algunas traducciones típico auto chino que no tienen las traducciones bien logradas, entonces esto no entiendo qué significa. Tampoco lo he desactivado y activado a ver qué hace, pero tampoco siento que haga una diferencia. Aquí de bloqueo de apagón de llama, tampoco sé qué significa. El modo cortesía tengo entendido que es cuando te acercas, el auto se apertura. Y abajo, bueno, tengo la definición del modo del botón de acá, como te mencioné, que bueno, ahí puedo activar la cámara de 360 grados o conmutar la fuente de sonido, es decir, pasar entre la radio, el Apple CarPlay o alguna otra fuente que yo tenga conectada como multimedia. Pero yo creo que lo más práctico es poner, obviamente, la cámara de 360 grados. Eso sería todo en cuanto a el infoentretenimiento. Más abajo tendremos algo que, bueno, publiqué en mis redes y muchos acertaron. Este climatizador y todas estas rejillas que ve acá, esto es un diseño calcado del Audi A5 y A4, es exactamente igual. Obviamente aquí está un poco más abaratado, pero el diseño es igual. A ver, es muy práctico porque todo lo tienes a la mano acá. Hay que, bueno, mencionar que si yo toco cualquier botón de este climatizador, te muestra un menú que si bien te lo muestra acá, no te permite interactuar nada en él. Como puedes ver, solo te lo muestra a forma de información. Y bueno, acá tendremos ya sea para el ajuste del soplado, de la temperatura, es de una sola zona, y las diferentes formas por donde sopla, los dos desempañadores, apagarlo o la recirculación. Más abajo tendremos atajos directos, lo cual se agradece, por lo menos al menú, que sería mostrarte las aplicaciones, a mutear, a subir o bajar el volumen, a cambiar entre FM a AM, a apagar lo que es el cuadro de infoentretenimiento y te muestra este menú que lo puedes personalizar en ajustes del sistema, si no me equivoco. Si nos vamos a ajustes del sistema en pantalla, te permite entre esas dos o simplemente que quede totalmente apagado. Para tenerlo en consideración. Para irse al menú de llamada, que te va a llevar al Apple CarPlay o Android Auto, para pasar entre multimedia, para usar el botón modo, que es el mismo que personalizas acá también lo puedes presionar, y para entrar al ecualizador, que bueno, sería ajustar, valga la redundancia, ajustes del sonido. Acá tendremos dos puertos de tipo A, algo curioso, porque atrás tendremos un puerto tipo A y otro tipo C. El único tipo C se encuentra en la zona atrás, de forma curiosa. Bueno, al ser la versión automática tendremos cargador inalámbrico con una especie de goma. Tenemos estas dos ranuras, que si bien no entiendo cuál sería el significado, yo creo que es simplemente para esto, para colocar el teléfono, porque va muy bien.
y no presiona nada de los botones atrás. Así que un pequeño detalle, si es para eso está bastante bien. Una consola central que me gusta porque solo tiene piano black en esta zona, que igual se va a rayar, pero en verdad está bastante minimizado, eso me gusta. Bueno, acá tendremos un botón para aperturar lo que es la cajuela de atrás, es decir, portón eléctrico trasero, un botón para ir a la cámara de 360 grados y acá para cambiar entre el modo Sport y el modo Eco. Solo tiene esos dos modos. Una palanca de cambio que es electrónica, por lo menos ahí pondría R, aquí pondría D. Si le doy 1 pero un poco suave, entra en neutro. Si cambio a este lado puedo ir en modos manuales, tengo que ponerlo en D y luego acá, ahí sí estaría en modos manuales. Y el pare que está acá, me parece un poco inseguro tener pare acá, normalmente siempre está en la palanca para que no sea tan fácil de presionar, pero bueno, ahí lo tienes para tenerlo en consideración. Freno de mano electrónico con su función de auto hold, dos portabebidas bastante generoso con agarraderos y un box que no se ajusta longitudinalmente ni de altura ni de profundidad, pero tampoco le hace falta porque está bien posicionada toda esta consola. Adentro de él tendremos toma B12 y un ajuste para lo que es la ventilación, dado que es ventilado. Por si quieres poner algunos chocolates, no se te derritan. En cuanto a la guantera, bueno, es bastante profunda, está asistida su apertura y no está iluminada para considerar. La parte de arriba, como todo buen chinito, no tendremos retrovisor electrocromático. Tendremos una consola central acá arriba bastante interesante con muchas funciones, como es primero portagafas. Tendremos iluminación de tipo LED, que no ilumina mucho, hay que considerarlo. Tendremos la apertura de lo que es el techo panorámico. Si presiono una vez que ya termina esa fase, ahí termina de aperturar lo que es el cristal. También lo puedo cerrar todo, si vuelvo a presionar, y ahí cierra lo que es la cortina. Tiene este botón específico para la cortina. Bueno, la luz del acompañante y aquí para prender lo que son las luces delanteras. Y aquí para configurar que se prenda cuando aperturas. En cuanto a iluminación en los tapasoles, es bastante curiosa porque es esto, sabrá Dios qué dice ahí en chino, y lo tendremos tanto en el piloto como el copiloto. Pequeño detalle, nunca lo había visto así. También hay que mencionar que este auto tiene algo en el pilar A, que son estas barras que son luces, pero acá en Chile no están habilitadas, pero en el mercado chino sí son luces funcionales. No sé si son luces funcionales en cuanto a ayudas a la conducción, pero acá a lo menos no sirve para nada. Con eso terminamos la parte de adelante, veamos qué nos ofrecen las plazas traseras. Ya estando en las plazas traseras, como puedes ver, el espacio es bastante abundante, es algo que no va a tener problema este SUV. Tendremos salidas de aire en las consolas central, como te mencioné, con el puerto USB tipo A y el otro tipo C. Tendremos lugares para guardar cosas tanto en el asiento del piloto como copiloto, obviamente su zona trasera, y también, como te mencioné, la calidad de materiales acá no decae por ser una puerta trasera. Mantenemos plásticos suaves engomados en la parte de arriba, como estos semicuero en la parte central, y en la parte de abajo obviamente la calidad decae. Lo que sí hay que mencionar que, bueno, como puedes ver, el asiento se puede ajustar longitudinalmente. Esto sería lo más adelante que puedes tener. Te queda igual algo de espacio. Ayuda a que el asiento también es un poco curvado en esta zona. Y esto sería lo más atrasado que puedes poner el asiento como tal. También hay que mencionar que se puede inclinar la banqueta y está bastante bien. Por lo menos ahorita la tengo bastante acostada y ahora la puedo acostar más. Y en verdad se acuesta mucho, como puedes ver, esta es la diferencia, y esta aún así se puede inclinar un poco más vertical. Tiene un ángulo de ajuste casi inigualable que he probado en muchos autos. Obviamente la altura del techo no tiene problema, es bastante grande, y bueno, la apertura del techo le da mucha más claridad a esta zona de las plazas traseras. Y a ver, la entrada a la tercera fila no es lo más idóneo, porque esto es lo más adelantado que puedo echar al asiento, y este es el único lugar por donde tendría que pasar mi pie. Como puedes ver, no es mucho. En la mayoría de los casos vas a tener que pasarlo por arriba, así que te vas a tener que flexibilizar un poco más. Y bueno, esto sería estando adentro. Para levantar el asiento te vas a tener que ayudar de alguien, porque no tienes nada que te libere el asiento como tal. Vas a tener que dar la cámara acá y presionar acá. Y este es el espacio que me queda, que si bien, bueno, ahorita tengo el asiento un poco lo más adelantado posible, te queda harto espacio, va a estar un poco cómodo en ese sentido. Lo que sí, los asientos están muy bajos y mira todo el espacio que me queda en cuanto a esta zona. Es una zona como para no hacer viajes largos, aunque puede ser niño, ahí va a estar un poco más cómodo. En cuanto a amenidades, bueno, más allá de los que te mencioné, que son estos lugares como para colocar cosas, no tendremos más allá que eso. Lo que sí, bueno, mencionar, este es el detalle que te mencionaba, por si quieres plegar todas las filas, tiene este sujetador del cinturón para que no estorbe, o simplemente no vas a usar esta fila, esto no vaya sonando como tal.
un buen detalle que me gustó. Bueno, ya en la prueba de conducción de este Jetour X70, bueno, vamos a empezar con la prueba de aceleración, porque hay tantas cosas de hablar de lo que es motor caja, que uno de los puntos que más ruido me hizo. No son críticos, pero tiene un detallito ahí. Y bueno, vamos a hacer, como te menciono, nuestra prueba acelerada. Para eso ponemos modo Sport. Pagamos control de estabilidad, que tenemos un botón precisamente en la zona de acá de al lado. La caja no tiene un modo Sport que yo pueda configurar, pero sí, cuando cambias obviamente el modo Sport, las revoluciones se van a mantener un poco más en alto régimen. Siento que en la prueba de aceleración ahorita nos va a patinar mucho las ruedas, porque este auto tiene un pequeño detalle de que se siente un poco patinador. Entonces tiene esa posibilidad de que, bueno, queden las ruedas patinando al momento de acelerar, y lo vamos a hacer en esta entrada de autopista, que para los que dicen, bueno, puedo hacerlo porque tiene límite de 100. Llenamos pedal a fondo, patina un poco, buena arrancada, sí. Y 100 kilómetros por hora. Me costó, sí, bastante. Es un motor que, si bien puede ser una buena potencia para algunos modelos, hay que considerar que este auto es bastante longitudinal, casi 4,8 metros de largo. Eso le pasa a la cuenta en cuanto a potencia-peso. Para mí el problema de este conjunto mecánico lo tiene la caja, porque para hacer doble embrague no es tan rápida, a veces se siente un poco lenta, en especial cuando la pones modo manual, sientes lo lenta que es la caja entre un cambio y otro. No sé qué tan doble embrague puede ser esto, he visto convertidores de par mucho más rápido que esta, así que tiene ese detalle. También tiene el detalle que en ciudad se puede sentir como que patina, entonces cuando estás en rotondas o pasando un ceda al paso, se siente ese detalle que es un poco molesto. No es un motor que brilla por potencia, pero tampoco se siente tan soso. En cuanto a visión, es un auto bastante correcto. Es un modelo que tiene 210 milímetros de despeje al suelo, así que te vas a sentir alto cuando conduzcas por ciudad. Tiene muy buena visión en lo que es la parte de adelante, se ve el capó completamente. También tiene retrovisores que te dan un muy buen panorama de la zona de atrás. Tienes un ángulo muerto considerable porque, bueno, tiene un pilar C bastante grande, pero no está mal. Podría ser peor, si hubiese apoyado capaz con un sensor de punto ciego, pero bueno, es lo que tenemos. En cuanto a ruidos, a ver, del exterior se escuchan algunos, le falta un poco de insonorización, especialmente creo que viene por el techo solar. Podría ser peor también, pero para el precio yo creo que tenemos lo justo y necesario. La rodadura se escucha mucho, el ruido de viento en el parabrisas también se siente. En el interior, para ser un auto tan grande con muchos plásticos al interior, está bien mitigado. No se escuchan tantos, por lo menos aquí en estas incorporaciones se siente que la caja de patina, que son sedes al paso donde no te detienes completamente. En cuanto a dirección, si bien es precisa, tiene un mínimo punto muerto en el centro, nada del otro mundo. Tiene dos configuraciones de dureza que apenas cambian la dureza, valga la redundancia. Lo que sí hay que considerar es que es poco transmisiva, o sea, no te transmite mucho las sensaciones del asfalto. Hay gente que le gusta, hay gente que no, pero para que lo tengas en consideración. En cuanto a suspensión, me quedé sorprendido pensando que esto es un SUV familiar. Pensé que iba a ser un poco más rebotón, es lo típico que uno encuentra en este tipo de SUVs. Acá no, acá es una suspensión increíblemente de recorrido corto, es decir, rígida. Y eso hace que, bueno, se sienta un auto, si bien firme en la autopista a altas velocidades, tomando curvas, es un auto que no se siente tan desequilibrado, por decirlo así. Bueno, eso pasa a la cuenta también por otro lado, que en ciudad las asperezas se sientan un poco más. El perfil del neumático tampoco ayuda porque, como viste, es 45, entonces absorbiendo imperfecciones de la ciudad no es el mejor de su segmento. Pero lo que sí puedo recalcar, que pese a todo eso, en caminos de empedrados o de estos adoquines, absorbe bien, no está tan mal para tener todo lo que te menciono, una suspensión dura, un perfil bastante corto. Podría ser peor, pero está relativamente intermedio, pero tirando más a duro como tal. Este auto, bueno, como les mencioné, tiene, se supone, aviso de fuera de carril, pero no he logrado que funcione correctamente. Por lo menos ahorita voy a unos 105 kilómetros, voy a intentar salirme y no me avisa nada, no puse luz de intermitente, y aunque lo haga de forma un poco más lenta, que me vaya saliendo intencionalmente, tampoco. Entonces no sé en qué minuto te puede avisar de que te está saliendo del carril.
Lo que sí también voy a mencionar es que el freno, si bien es un auto que frena lo necesario, lo siento un poco esponjoso el pedal del freno. Son sensaciones raras, a veces lo siente como muy sensible al tacto. No es malo, pero bueno, para tener en consideración, no a mucha gente le gusta que sea esponjoso. Lo ideal es que el freno sea nada de esponjosidad, por llamarlo así, dado que te da una sensación de respuesta un poco más precisa. Bueno, algo que no mencioné cuando estábamos hablando de los faros delanteros, que este auto usa de tipo proyector y de noche se siente que alumbra con mucha profundidad. En mal tiempo eso ayuda bastante, especialmente en neblina, lluvias. Mucho mejor que los de tipo reflector. Siempre he dicho eso cuando hablamos de la iluminación. Vamos a hacer nuestra prueba de elevaciones repentinas para que veas cómo se comporta la suspensión viendo cómo yo me muevo. Vamos a agarrarla a unos 60 km por hora. Aquí viene la primera, aquí va, y aquí va la segunda. Como puedes ver, es rígida, no rebota casi nada la carrocería. A mí en lo personal me medio gusta porque, como te digo, de vez en cuando sí hace bien en absorber las imperfecciones del camino. Bueno, no vamos a poder hacer nuestra prueba de U porque tenemos un auto acá que nos molesta en la rotonda. Pero lo he sentido bastante bien para movilidad en lugares reducidos, porque lo he estacionado en mi plaza de estacionamiento, que es bastante pequeña, y con un solo volantazo pude estacionar. Eso da buena referencia que tiene buen radio de giro. Voy a hacer una ruta ahora de 100% autopista. Voy a reiniciar lo que es el consumo para que ver cuánto saco, valga la redundancia, en consumo autopista. Ya me sé el de ciudad y esto lo vamos a hablar todo en el resumen del video. Nos vemos un poco más adelante. A few moments later. Bueno, ya hemos llegado a las conclusiones de este Jetour X70. Bueno, hablemos de los consumos. En carretera intenté mantener una velocidad la mejor posible para mejores consumos, que fueron entre 80 a 100 kilómetros, lo máximo que pude llegar a hacer. Y el consumo, a lo menos en carretera, fue el mejor de 13,9 kilómetros por litro. En ciudad anduve, dependiendo del tráfico muy pesado, tocando los 8,5 kilómetros por litro, y en tráfico casi expedito 10 con suerte y tocándolo. Así que estamos por debajo de lo que afirmaba la marca. Lo tengo por acá y decía que eran 10,5 kilómetros por litro para ciudad y 15,7 kilómetros por litro para carretera, en el mejor de los casos, que afirmaba la marca. Así que estamos muy lejos en cuanto a esa cifra. A ver, no lo decía la marca, lo decía el WLTP en cuanto a mediciones de consumos. A ver, hay detallitos que quiero contar del auto. Uno es que, bueno, pude probar el control crucero, que no había podido probarlo. Y lo que más curioso me parece es que no puedes ver en qué velocidad lo tienes programado, solo te vas dando cuenta a medida de que lo vas subiendo o bajando en la perilla que tiene acá. Y es bastante raro. Bueno, mencionar lo de las luces de atrás, no se prenden cuando aperturas las puertas. ¿Qué le costaba hacer eso? No lo entiendo. Otro dato que no sé si lo dije cuando estábamos viendo este cuadro de instrumentos, que no puedo cambiar la unidad de medida. El consumo lo tengo en litros a los 100 kilómetros, en cuando acá en Chile se maneja kilómetros por litro. Me parece raro eso. La cámara también, que podría mejorar, pero a ver, hay que mencionar que este auto es muy barato y es muy grande, entonces creo que no vas a encontrar nada parecido en cuanto a dimensiones y precio. Así que muchas cosas a criticar, pero se ve compensado por un tamaño generoso, una altura libre del suelo bastante considerable, un andar que después de que lo anduve estos 60 kilómetros de autopista y comiéndome luego unas imperfecciones en el camino, la suspensión, por más que sea dura, absorbe bien en ciertas situaciones. Con un perfil de neumático mayor, sin duda esto podría ser mucho mejor en cuanto al andar, que ya de por sí es bueno. Así que recomendable, totalmente sí. Si buscas un SUV de 7 plazas, este es tu mejor opción. Así que con eso terminamos el video, espero que te haya gustado. Te invito a ver el último video que hicimos del Audi Q5, pincha acá y anda a verlo. Muy lejos de este, pero ¿qué te parece?